Buenos días a los hermanos de la Iglesia Luterana Cristo y a los hermanos de Academia Cristo. Soy Jacob Peter, el vicario en Medellín. Es una bendición estar con todos ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. El texto de nuestro sermón de hoy proviene de Ezequiel, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Leemos. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a nuestro Señor en oración. Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Mis hermanos en la fe, yo no soy un buen empacador. La verdad es que soy bastante mal. Cada vez que mi esposa y yo vamos a algún lugar, siempre termino llevando mucho más de lo que necesito. Camisas extra, calcetines extra, zapatos extra, pasta de dientes extra. Me gusta asegurarme de tener todo lo que necesito. Y por lo general eso significa que mi mochila pesa un 20 kilos. Pero eso es lo que necesito para sentirme preparado. Yo necesito todas esas cosas para sentir que estoy equipado para lo que pueda pasar. Tanto si eres como yo, como si eres más conservador a la hora de hacer la maleta. Nos gusta estar preparados, ¿no? Nos gusta sentir que estamos bien equipados para lo que sea que estemos planeando hacer. Pero a veces como cristianos no nos sentimos así cuando se trata de compartir la palabra de Dios. No nos sentimos equipados. De repente estamos en una situación y no tenemos las palabras. Sentimos que no tenemos las calificaciones. Nos sentimos totalmente desprevenidos y no nos gusta. Se supone que debemos ser testigos de Dios, pero sentimos que no somos dignos de hacerlo. Pero esta mañana, hermanos, Dios nos recuerda que en realidad ya nos ha hecho dignos. Porque Dios equipa a aquellos a los que llama con su Espíritu Santo y con su santa palabra. No se encuentra en los versículos que tenemos para hoy, pero creo que es importante saber que Dios le dijo sus primeras palabras a Ezequiel mientras estaba boca abajo en el suelo. Tal vez esa no sea la posición exacta en la que esperamos encontrar una profeta del Dios Todopoderoso, pero ¿qué otra cosa podría ser con todo lo que acaba de ver? En el capítulo 1 de su profecía, Ezequiel nos dice que Dios en una gran tormenta de viento se le apareció, rodeado de nubes, relámpagos y fuego. Frente a él había criaturas vivientes con múltiples alas y múltiples rostros, volando como destellos de luz. Con ellos había otras criaturas que parecían ser
ruedas dentro de ruedas, con ojos en todas las llantas. Y Dios mismo apareció con un hombre de fuego, sentado en un trono en el cielo, rodeado de un brillante arco iris de luz. Y así naturalmente, cuando Ezequiel vio al Señor, cayó boca abajo, aterrorizado. Y con razón, ¿cierto? No merecía estar ahí. No era digno de estar delante del Dios Santo. Tenía como 30 años, apenas era considerado un hombre en su sociedad. ¿Por qué se le apareció Dios? ¿Hizo algo mal? ¿Estaba ahí para matarlo, para destruirlo? No, Dios estaba ahí para llamarlo, para comisarlo, para que saliera a sus compañeros israelitas y predicara su mensaje. A pesar de la gran rebelión de Israel que los había arrancado de la tierra prometida y los había puesto en el exilio, Dios todavía tenía un mensaje que predicarles. Todavía se preocupa por estas personas tercas y obstinadas. Y eligió a Ezequiel para que fuera su profeta. Pero ¿quién era Ezequiel para ser el profeta de Dios? ¿Cómo está capacitado para llevar su mensaje? ¿Cuáles son sus calificaciones? Apenas era un adulto del pueblo de Dios recientemente castigado, exiliado. Claro, él era de la tribu sacerdotal de Israel, los levitas, pero ni siquiera es un verdadero sacerdote. No podía estar tan lejos de Jerusalén y predicar al pueblo de Israel. Es una tarea imposible. Si no querían escuchar al Dios que creó el universo, ¿cómo podrían escucharlo a Él? Él no tenía la capacidad de servir a Dios de esa manera. No tenía las calificaciones. Ezequiel no estaba equipado para ser el portador del mensaje de Dios. ¿Pero qué le dijo Dios? Le dijo, oh, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. No importaba lo que Ezequiel pensara de sí mismo. Cuando Dios te dice que te levantes, te levantas. Pero ¿cómo podía, sabiendo lo que sabía de sí mismo? Incluso este nombre con el que Dios lo llamó, habla de su ineptitud. Ese término hijo de hombre en hebreo es lo mismo de hijo de Adán. Adán, el hombre que trajo el pecado al mundo. Pecado que mancha todo y a todos, incluyendo a Ezequiel. Aunque solo fuera por eso que es un ser humano pecador, Ezequiel se consideraba indigno y no estaba equipado para presentarse ante Dios y llevar su mensaje. Y la verdad sea dicha, tiene razón. Pero eso no cambia lo que Dios dice. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. No hay manera de que Ezequiel pueda estar delante de Dios por su cuenta. Así que Dios no lo hace. Ezequiel escribe, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Yo sabía muy bien que Ezequiel no era digno de estar delante de él. Dios estaba muy consciente de las dudas y excusas de Ezequiel.
Pero cuando Dios lo llama a estar de pie y a servir, le da lo que necesita para hacerlo. Él le da el Espíritu Santo y eso lo hace digno de estar en su presencia. Él le da el Espíritu y lo pone en pie. Cuando Dios pone el Espíritu en Ezequiel, a pesar de sus excusas y todo lo demás que lo hacía sentir desequipado, Él es capaz de hacer lo que Dios le pide. ¿Qué pasa contigo? ¿Te sientes desequipado? ¿Tienes excusas de por qué no puedes llevar el mensaje de Dios al mundo? O déjalo eso a los pastores. Déjalo a los profesores. Déjalo en manos de la gente que puede hablar con cualquiera. Ellos saben mucho. Están muy bien entrenados. Yo nunca puedo hacer eso. ¿Cuál es tu excusa para desafiar el mandato de Dios de ir? No, Dios no viene a nosotros en visiones y nos encarga a su servicio. Pero sabemos que el cristianismo es más que un pasatiempo, ¿cierto? Es más que un ejercicio mental. Pero a veces no nos sentimos equipados, ¿verdad? No sabemos lo suficiente. No tenemos la capacitación. Somos demasiados jóvenes. Somos demasiado viejos. Hay muchas más personas que están más cualificadas, más aptas para el trabajo. Simplemente cometeríamos errores. Simplemente no merecemos ser nosotros los que prediquen la palabra de Dios al mundo. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Nadie merece ser mensajero de Dios. No somos lo suficientemente inteligentes. No somos lo suficientemente capacitados. Cometemos errores. Decimos las cosas equivocadas. Pero más que eso, no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. No podemos hacer lo que Dios nos pide. Somos pecadores, cubiertos de los pecados de nuestro primer padre, Adán. Todos los días nos encontramos quebrantando todos los mandamientos, incluido el tercer mandamiento, donde Dios nos dice que prediquemos su palabra. Pero si ni siquiera podemos guardar su palabra, ¿cómo se supone que debemos predicarla a otras? No somos dignos de ser llamados mensajeros de Dios. Lo único que merecemos es el castigo eterno en el infierno. Pero la verdad es que Dios no llama a las personas que son dignas de ser sus mensajeros. Él no llama a los que ya están bien equipados. No, Dios, por gracia, llama a ser sus mensajeros a aquellos a quienes Él mismo hace dignos. Y hermanos, eso significa tú. El Espíritu Santo que Dios tiene para Ezequiel, Él te lo ha dado a ti también. No porque tengas alguna cantidad de santidad y perfección en ti, tiene calificaciones,
sino que porque eso es lo que has sido hecho en Cristo. A través del Espíritu Santo has sido hecho digno a los ojos de Dios. Por la gracia de Dios, toda tu indignidad fue eliminada en el sacrificio de Jesús. Él era digno, sin pecado, sin defectos, de llevar el mensaje de Dios al mundo. Y lo hizo perfectamente. Siendo 100% Dios y 100% hombre, estaba perfectamente calificado para morir, para redimirnos del pecado que nos descalifica. Y Él padeció esa muerte y resucitó para que ustedes pudieran ser acreditados con su perfección y ser declarados dignos de ser sus mensajeros. Dios nos da ese encargo, predicar al mundo. Pero no es algo a lo que tengamos que temer, porque pensemos que no somos dignos de la tarea, o que no estamos equipados por la obra. Él te ha equipado con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo la perfección que no merecemos. Y por lo que Él ha hecho, te ha hecho un digno portador de su mensaje al mundo. Pero tal vez eso no sea lo único que temes. Porque claro, tenemos el Espíritu Santo. Claro, tenemos la tarea que Dios ha puesto delante de nosotros para ir al mundo, sí. Pero no sé si lo has escuchado, pero el mundo no es un lugar agradable. Y la gente no siempre está muy interesada en escuchar el mensaje que tenemos que compartir. Para ser completamente honesto, el mundo al que nos enfrentamos es muy similar al mundo en el que Ezequiel estaba entrando. Tesarudo, obstinado, hostil, personas que se rebelan contra Dios y a las personas que Él envía. Tengo confianza en Dios, mucho más que lo tengo confianza en mí mismo. Pero cuando soy yo quien está ahí, predicando a un mundo que odia lo que tengo que decir, es difícil no sentir que no estoy preparado. Que realmente no sé cómo ser el mensajero de Dios. Yo sé que Dios me dice que vaya, pero ¿cómo lo hago? Afortunadamente, hermanos, Dios no nos deja con las manos vacías. Dios le dice a Ezequiel, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Cuando Dios envió a Ezequiel a predicar a la obstinada nación de Israel, ¿qué le dio? No darle una lección de oratoria. No le dio una lista de las 100 mejores maneras de hacer que alguien te escucha hablar de Dios. No, todo lo que Ezequiel necesitaba para su ministerio estaba contenido en esas 6 palabras. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Cuando Dios nos envía a este mundo hostil, nos envía a hermanos con nada más que su palabra. Eso significa que no necesitas ser un buen orador. No necesitas saber exactamente lo que vas a decir.
No necesitas ser persuasivo o gracioso o carismático. No, lo único que necesitas son esas 6 palabras. Así ha dicho Jehová el Señor. Dios nos pide que tomemos lo que dice en su palabra y lo repetimos. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Nada más, nada menos. Ese es el ministerio que le dio a Ezequiel. Y es el mismo que nos da a nosotros. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Podemos hablar todo el día acerca de Dios y su palabra y la gente todavía nos odiará. Podemos memorizar cientos de pasajes de la Biblia y la gente sigue sin escuchar. La gente todavía no quiere tener nada que ver con nosotros. Entonces, ¿cómo se supone que debemos hacer la obra de Dios cuando la gente simplemente no escucha? Pero eso, hermanos, es lo hermoso de la obra de Dios que Dios nos pide que hagamos. No importa si escuchan. No importa si escuchan. Dios le dice de nuevo en Ezequiel, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, la obra que Dios no es convertir a la gente. Esa es la obra del Espíritu Santo. A través de la palabra y los sacramentos, Él cambia los corazones como ha cambiado nuestros corazones. Pero lo que Dios nos pide es que seamos fieles portadores de su palabra. Hablar fielmente la verdad de su palabra a las personas que la necesitan desesperadamente. Dios por gracia nos eligió a nosotros, seres humanos pecadores, para ser su portavoz. Y luego a través de su palabra que habla a través de nosotros, Él lleva a cabo su obra. Y a veces eso significa que la gente no va a escuchar. El profeta Isaías escribe, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ahí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá de mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Tal vez cuando hablas con tu prójimo de Jesús, no te va bien. No parecen interesados. No quieren escucharte. Ya no siquiera quieren hablar contigo. Pero hermanos, incluso en esos momentos, eres un testigo exitoso de la palabra de Dios. Porque Dios está haciendo su obra a través del mensaje que predicaste. A veces esto significa que Dios obre fe en el corazón de alguien. Otras veces significa que alguien es confirmado en su incredulidad. Pero esa obra es del Señor. Dios solo les pide que digamos lo que ya ha dicho y sean sus testigos fieles. Ni siquiera nos pide que seamos buenos en eso. Simplemente nos pide que seamos fieles.
Hermanos, ser un mensajero de Dios no es como ser un buen empacador. No necesitas las camisas y zapatos adicionales de entrenamiento y la preparación para ser alguien que puede dar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Y por eso le pedimos a Dios hoy que continúe equipándonos para ser sus testigos fieles. Le pedimos que nos ayude a aprender su palabra, para que podamos hablarla con precisión a aquellos con quienes la compartimos. Le pedimos que nos ayude a ser persistentes, para que cuando nos encontremos con el rechazo, nos equipe con la confianza y la motivación para seguir compartiendo su palabra. Y le pedimos resiliencia, que cuando la gente nos odie o nos ataque por lo que creemos y enseñamos, nos aferramos a la verdad de la vida eterna que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Hermanos, Dios nos dio trabajo duro para hacer. Compartir la palabra de Dios, ser los portadores de su mensaje. Pero tenemos la bendición de saber que nos equipó con todo lo que necesitamos, su santa palabra y el Espíritu Santo para hacerlo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestro Señor en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aguantar mientras nuestro Señor nos conduce a través de un mundo hostil que rechaza a su Cristo y no honra su sabiduría, que no nos desanimemos, que el Espíritu Santo nos fortalezca cuando su palabra sea opuesta, y para que podamos descansar confiados en lo que Dios ha dicho, oramos: Señor, ten piedad. Por todos los predicadores y oyentes de la palabra profética de Dios, que continúe la gran y poderosa obra de Dios para crear fe en las bendiciones eternas de Cristo por su Espíritu Santo, que Dios quitaría de entre nosotros todos los oídos testarudos, y para que Cristo no nos deje sin su palabra, sino que haga su hogar entre nosotros y restaure el gozo de su salvación. Oramos: Señor, ten piedad. Por nuestra nación, para que pueda ser defendida de sus enemigos. Por nuestros líderes, para que sean preservados de la tentación. Y por la obra de todas las autoridades civiles, para que podamos vivir vidas tranquilas y pacíficas según su palabra. Oramos: Señor, ten piedad. Por aquellos cuyo dolor es crónico, cuyo sufrimiento prolongado se desconoce, que luchan con espinas difíciles en el cuerpo y la mente, o que son tentados a la desesperación, para que sepan que en su debilidad son fuertes por causa de Cristo, cuya gracia es suficiente para cada necesidad. Oramos: Señor, ten piedad de mí. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, han sido un placer para compartir la palabra de Dios con todos ustedes esta mañana. Que Dios te dé la confianza de que te ha equipado con todo lo necesario para ser su mensajero. Dios les bendiga.